Por lo menos 11 funcionarios de la Fiscalía General de Justicia de Jalisco y del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses tendrán que ser investigados por graves omisiones que cometieron en el resguardo de las evidencias y la custodia del narcorrancho Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco. Primer paso. Tendrá que cumplirse la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que tanto la Fiscalía General del Estado como el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses ofrezcan disculpas públicas por las omisiones que ocasionaron graves violaciones a los derechos humanos, a la legalidad y seguridad jurídica, así como al acceso a la justicia por las víctimas y las familias afectadas por los horrores del narcorrancho Izaguirre. Segundo paso, las autoridades de Jalisco tendrán que investigar, a la luz del derecho administrativo y penal, si hubo ineptitud, negligencia o complicidades para borrar las huellas de las brutalidades que pudieron cometerse en el rancho Izaguirre, descubierto, como usted sabe, el 18 de septiembre del 2024. Las observaciones que la Comisión Nacional de Derechos Humanos hizo públicas el pasado jueves 5 de marzo del 2026 son muy delicadas y deberán ser investigadas a fondo por el recién designado fiscal anticorrupción de Jalisco, Eduardo Cipriano Manzanilla Aznares, designado para ese cargo por el Congreso de Jalisco el martes 20 de enero del 2026. El nuevo fiscal anticorrupción, propuesto por el gobernador emesista Jesús Pablo Lemus Navarro, fue colaborador en los gobiernos naranjas de Enrique Alfaro Ramírez y del actual mandatario, lo que le resta mucho a su calidad de presunta independencia, y relevó en el cargo a Gerardo Ignacio de la Cruz Tobar para un periodo de 7 años a partir del domingo 15 de febrero del 2026. Manzanilla Aznares tendrá que resolver una investigación con respecto a los servidores públicos de Jalisco que presumiblemente cometieron irregularidades y omisiones muy graves en el caso del rancho Izaguirre, como informó en octubre del 2025 su antecesor en el cargo, de la Cruz Tobar. Nosotros revisamos todo el proceso de las personas que intervinieron en esta investigación y encontramos una probable responsabilidad de por lo menos 12 personas, entre ellos 4 peritos, 5 policías investigadores, 2 agentes del Ministerio Público y un director, y nosotros llevamos esto ante el juez. Este asunto está ante el juez desde el día 30 de abril del 2025 y estamos en espera de audiencia, aseguró el entonces fiscal Gerardo de la Cruz Tobar en una información publicada por el periódico Mural el 9 de octubre del 2025. Desde entonces se supone que se realiza esta investigación. La Comisión Nacional de Derechos Humanos refiere que la investigación por presuntas responsabilidades penales contra funcionarios de la Fiscalía General de Jalisco y del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses se inició el 12 de marzo del 2025 por los delitos de abuso de autoridad y delitos cometidos en la Administración de Justicia y en otros ramos del poder público, en contra de personal de la Fiscalía General de Jalisco y del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, que hasta el pasado 3 de febrero del 2026 todavía se encontraba en trámite. Es decir, lo que dijo el anterior fiscal anticorrupción fue corroborado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos de que hay una investigación en curso contra funcionarios de la Fiscalía y del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses por abuso de autoridad y delitos cometidos en la Administración de Justicia. Es decir, lo saben y están obligados a investigar y aclarar y en su momento sancionar con severidad a esos funcionarios públicos desleales. Señala la Comisión Nacional de Derechos Humanos que del análisis realizado a los hechos y evidencias que integran el expediente, se acreditan violaciones a los derechos humanos, a la legalidad y seguridad jurídica, así como al acceso a la justicia, atribuibles a personas servidoras públicas adscritas a la Fiscalía General de Justicia de Jalisco y al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. Explica la Comisión Nacional de Derechos Humanos que en materia de procuración de justicia
investigación criminal, servicios periciales y manejo de indicios, el principio de legalidad se materializa en la obligación de observar estrictamente la cadena de custodia, como un sistema de control y registro aplicado a los indicios, a las evidencias, a los objetos, instrumentos o productos del hecho delictivo, desde su localización hasta su conclusión, garantizando su identidad, estado original, condiciones de recolección, preservación, empaque, traslado y registro de todas las personas que hayan tenido contacto con dichos elementos. Todo esto que le acabo de narrar y describir y que explica la Comisión de Derechos Humanos no se hizo con los indicios que se encontraron en el narco rancho Izaguirre, y esa era responsabilidad de la Fiscalía del Estado y del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. Asimismo, argumenta la Comisión Nacional de Derechos Humanos que las autoridades están obligadas a preservar el lugar de los hechos, los indicios y los bienes asegurados, evitando su alteración, destrucción o desaparición, estableciendo controles específicos para su resguardo y documentando formalmente su aseguramiento. Lo anterior de conformidad con el mismo ordenamiento procedimental. El incumplimiento de estas obligaciones por parte de la autoridad compromete la validez de las investigaciones, debilita el sistema de justicia en vulneración de los derechos humanos. Todo eso lo explicó la Comisión de Derechos Humanos en su recomendación al gobierno de Jalisco. Advierte esta misma instancia nacional que respecto al caso concreto, la Fiscalía General de Justicia de Jalisco y el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses tenían la obligación de asegurar debidamente el inmueble, ya que estaba directamente relacionado con los hechos delictivos que se investigaban desde el 18 de septiembre del 2024, con la finalidad de que los instrumentos, objetos o productos de probable delito, así como los bienes en los que existieran huellas o pudieran tener relación con estos, a fin de que no se alteraran, destruyeran o desaparecieran. Explica también la Comisión Nacional de Derechos Humanos en su recomendación que el 3 de octubre del 2024, personal adscrito al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses fue instruido para que llevara a cabo una búsqueda y prospección exhaustiva del rancho Izaguirre, con el objeto de encontrar o descartar posibles sitios de inhumación de casos relacionados con personas desaparecidas. Como resultado de ese procedimiento, se localizó además un lote óseo. Sin embargo, en la fijación fotográfica del lugar, se observaron diversos objetos que no fueron asegurados, clasificados o inventariados, ni registrados en el dictamen del 20 de octubre del 2024. Esas son algunas de las omisiones graves. De acuerdo con este dictamen en materia de criminalística relacionado con los hechos, la Comisión Nacional de Derechos Humanos advirtió que diversas evidencias localizadas en el interior del inmueble no fueron mencionadas ni sometidas a procesamiento pericial por el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, pese a que su existencia quedó documentada durante las primeras diligencias. En ese sentido, se evidenció que ese personal no llevó a cabo de manera integral el procesamiento técnico de la totalidad de los indicios presentes en el sitio, particularmente en lo relativo a su identificación, documentación, levantamiento, embalaje, sellado, etiquetado y traslado, lo que resultó relevante para el análisis de la debida preservación del lugar de los hechos y de la correcta conducción de la investigación. Todas estas omisiones las documentó la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y explica esta institución en su recomendación que del análisis del material fotográfico contenido en el informe arqueológico forense del rancho Izaguirre, en Teuchitlán, se advirtió la presencia de diversas evidencias y objetos en el interior del inmueble que, pese a su potencial relevancia criminalística, no fueron preservados ni sometidos a proceso técnico. De la misma manera, de las constancias analizadas del expediente, se advierte el hallazgo de 7 vehículos automotores. Sin embargo,
no se localizaron dictámenes periciales que acreditaran que dichos automotores hubiesen sido sometidos a un proceso técnico integral, exhaustivo y detallado. En ese sentido, objeta la Comisión Nacional de Derechos Humanos, resulta particularmente relevante que aun cuando los vehículos se encontraban asegurados y bajo resguardo, quien tuvo conocimiento formal de dicha circunstancia a través del informe policial, 3 de ellos fueron sustraídos el 25 de noviembre del 2024, circunstancia que genera cuestionamientos razonables respecto de su contenido y del posible valor probatorio que pudieran haber tenido. Es decir, de 7 vehículos asegurados que quedaron en poder de la Fiscalía del Estado, se perdieron 3, se desaparecieron como por arte de magia. Refiere la Comisión Nacional de Derechos Humanos que el 19 de marzo de 2025, personal del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses emitió dictamen de genética realizado a las muestras biológicas de una persona encontrados en el rancho Izaguirre, los cuales fueron recabados y entregados para su estudio el 20 de septiembre del 2024. No obstante, su comparación con el banco de datos de familiares de personas desaparecidas y su resguardo para futuras confrontas se realizó hasta marzo del 2025, casi 6 meses después de que fueron entregadas esas muestras. Esto refleja una dilación injustificada en el procesamiento pericial de indicios biológicos, circunstancia que incide directamente en la debida diligencia con la que deben conducirse las investigaciones y que repercute en los derechos a la legalidad y a la seguridad jurídica, al retrasar la obtención de información científica relevante para el esclarecimiento de los hechos y la identificación de personas. La Comisión Nacional de Derechos Humanos señala que se acredita la responsabilidad de por lo menos 11 personas, tanto de la Fiscalía General de Jalisco como del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. Todas las observaciones formuladas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos ya habían sido puntualizadas por la Fiscalía General de la República desde el 20 de marzo del 2025. Al enumerar las fallas y omisiones en torno al rancho Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco, de las cuales hizo responsable al gobierno del estado. Hay muchos cabos sueltos y muchas complicidades que tienen que ser investigadas relacionadas con autoridades de Jalisco que tendrían interés en esconder o desaparecer evidencias sobre las atrocidades que podrían haberse cometido en ese siniestro narcorrancho. Y sigue latente una muy importante pregunta. Si el alcalde de Teuchitlán, José Ascensión Murguía Santiago, está detenido por su presunta vinculación con el cártel Jalisco Nueva Generación y con los horrores cometidos en el rancho Izaguirre, ¿cuándo serán citados a declarar el exgobernador Enrique Alfaro Ramírez y el actual mandatario de Jalisco, Jesús Pablo Lemus Navarro, quienes públicamente presumieron que eran sus grandes amigos? ¿Acaso ellos nunca se enteraron de los malos pasos de un candidato y alcalde de su propio partido Movimiento Ciudadano? Esa es una pregunta pertinente. Le invitamos muy comedidamente a que se suscriba a nuestro canal de YouTube, Estos Tiempos con Pedro Mellado. Y claro que le agradecemos muchísimo que comparta nuestro trabajo, que lo recomiende con sus familiares y amigos, que también les pida que se suscriban y de pasadita que nos dejen un like.